Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a estas pláticas del Gita. Yo soy Ram. Pues ya vamos, pues cada vez con muchísimas más cosas, más sorpresas, ¿no? En todo esto que es el Gita. La verdad esperando que estas pláticas te ayuden mucho, sobre todo a reflexionar y a mejorar tu práctica. Entonces, igual, si es el primer video que ves sobre estas pláticas, pues te invito a ver los videos anteriores para que vayas más o menos al ritmo. Si ya has estado conmigo antes, pues bienvenida, bienvenido, porque estas pláticas son importantes. Uno, porque son uno de los textos, sobre todo para los que practicamos yoga, pues bastante importantes en el sentido de que nos dan la filosofía, y no solo la filosofía, también nos explican de forma eh, simbólica, ¿no? Lo que estamos haciendo y lo que queremos alcanzar en el yoga. En los diferentes capítulos se explora más o menos todo lo que es el camino del yogi hasta alcanzar la iluminación, y también nos dan una idea de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para irnos formando e ir yendo hacia ese punto, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿será normal que todos estén pasando por estas partes? ¿Solo yo estoy sufriendo este tipo de cosas? Es decir, nos empieza a hacer como reflexionar sobre muchas situaciones que pudieran estar pasando en nuestra vida, ¿no? Y que no nos hemos dado cuenta que pues es muy normal, y además también nos da un parámetro de medir hasta dónde estamos llegando con nuestra práctica personal y si estamos haciendo bien nuestra práctica personal. Define perfectamente qué es yoga, qué no es yoga, los alcances de ciertos maestros, ¿no? En su propia práctica personal, cómo confiar en un maestro, qué cualidades deben tener y sobre todo qué es lo que tenemos que experimentar cada vez que nosotros meditamos y cada vez que hacemos pues yoga, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a estas pláticas, y te quiero invitar, pues como ya te había mencionado en el video anterior, a que a partir de este momento, de hecho desde el video anterior, que empecemos a cantar y a meditar, ¿no? Entonces, una de las tareas fue canta, ¿no? Cántale a la vida. También canta a la divinidad, porque pues eso es lo que estamos buscando y hacia ahí queremos llegar. No olvídate pues de resultados, simplemente enfócate en lo que tenemos que hacer. Y pues el día de hoy quiero comenzar pues con un pequeño canto de un mantra. Igual si no te lo sabes, no te preocupes, simplemente escúchalo. Si puedes cantarlo, canta conmigo. Te voy a pedir ahí en casa que cierres los ojos un momento. Puedes colocar Chin Mudra, Anjali Mudra o tus manos sobre rodillas. Lo importante es que estés cómodo, cómoda. Allá en casa, cierra tus ojos un momento. Conecta con esa respiración. Recuerda que el canto de mantra, esta parte devocional, esta parte del bhakti, no necesariamente es cantar bonito, sino cantar desde el corazón. Y así lo vamos a hacer para iniciar las pláticas del día de hoy. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Pues bueno, cuando estés lista, listo ahí en casa, simplemente baja la barbilla, abre los ojos y pues estamos listos para comenzar. Espero que esto pues si traes la mente un poco ahí alborotada, calme la mente, calme un poquito el cuerpo. Puedes cantarlo por más tiempo, puedes cantar este o cualquier otro mantra, el Om puede ser suficiente. Y pues vamos a comenzar, nos quedamos en la estrofa número 15 del capítulo 6 del Gita. Y vamos a comenzar, y dice así: el yogi que se gobierna a sí mismo controla por completo su mente y de este modo mantiene su alma absorta en la incesante unión meditativa con el espíritu, alcanzando la paz de mi ser, el nirvana final, la liberación. Y más o menos, ¿qué nos dice esta estrofa? Bueno, que el principiante, ¿no? Cualquier principiante de cualquier ámbito espiritual, pero específicamente en el yoga, que es donde se enfoca el Gita, alcanza el éxtasis por instantes breves, es decir, durante la meditación, durante tu práctica, alcanza ciertos momentos de plenitud. Ahora, con la práctica logra entonces entrar en un supremo estado donde alcanza la liberación y es posible retener esa percepción divina durante estados conscientes.
subconscientes y supraconscientes. Lo que esto significa es que esos instantes que nosotros podemos tomar en la meditación, que nos hace sentirnos divinamente conectados con Dios, los podemos tener en cualquier momento. Esa realmente es alcanzar la meta de todo este trabajo que venimos haciendo, incluso con estas pláticas del Grita. Y entonces significa que el alma no desaparece, significa que mantenemos esa individualidad, ya no en el ego, sino puesta nuestra conciencia en el alma, y de esta manera nos expandimos en el espíritu, es decir, nos expandemos junto con Dios. Y eso es súper bonito, súper importante, que es parte del objetivo real que nos plantea el yoga, ¿no? Más allá de sentirte bien a nivel corporal, emocional o incluso mental, es esta bienaventuranza del alma. En la estrofa número 16 del capítulo 6 nos dice: oh Arjuna, ni el que come en exceso, ni el que come muy poco, ni el que duerme demasiado alcanza el éxito en el yoga. Y básicamente, ¿esto qué significa? 1. Los estados de desequilibrio son obstáculos para el practicante. Así de sencillo, ¿no? Ahora, el llevar una vida saludable y equilibrada sería el primer paso para decir que estamos practicando yoga o cualquier actividad espiritual. Enfermo o desequilibrado, no puede haber una conexión con el espíritu, ¿sale? Básicamente, ¿qué nos dice esto? Tratar de eliminar en nuestra vida cualquier tipo de exceso. Estrofa número 17, capítulo 6. Aquel que come, se relaja, trabaja, duerme y permanece despierto con la apropiada regularidad, descubrirá que el yoga es el destructor del sufrimiento. Moderación en los hábitos. Esto nos habla básicamente justo de las cantidades de los excesos que hacemos en cada uno de nuestros hábitos y también de los hábitos mismos. Esto incluye el intentar estar meditando de manera ininterrumpida. Es decir, al inicio de nuestra práctica espiritual, esta meditación tan intensas o tan permanentes no son aconsejables. Sí hay que meditar todos los días, pero hay que hacerlo con moderación, ¿no? En este sentido más profundo, también este texto, ¿no? Cuando habla de los diferentes aspectos, que es relajarse, trabajar, dormir, incluso el comer, tiene un aspecto más místico, más profundo. La referencia del texto a comer, ¿no? Se refiere al alimento pránico que se obtiene a través de la respiración. Ya nosotros hablábamos que nosotros nos alimentamos de todo lo que entra a través de los sentidos y nuestra principal fuente de alimento es el prana que existe. Es decir, la respiración. Sin comer podemos vivir muchos días, pero sin respirar realmente no pasamos más allá de algunos minutos. Entonces, hace énfasis en esta parte de la respiración como el alimento principal, ¿no? Y habla que no lo hagamos en exceso. Entonces, cuando habla también esta estrofa de relajarse, no solo se refiere a relajarse físicamente, sino en un estado o en un sentido muchísimo más profundo, se refiere a que el yogi no debe respirar en exceso ni en deficiencia. Es decir, debemos neutralizar la respiración. ¿Y por qué creen que es esto? Bueno, nuestras emociones están ligadas y nuestros pensamientos a nuestro ritmo de respiración. Nos enojamos y respiramos diferente. Entonces, una respiración neutral mantiene nuestra mente, nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos en orden y al tanto, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajar, se refiere a los periodos de tiempo que empleamos en meditar y ejecutar con moderación las acciones prescritas por Dios y por la naturaleza. Es decir, le tenemos que dar estos tiempos precisos para todo lo que tiene que ver nuestra vida material, asearnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidarnos a nosotros mismos y también a las acciones prescritas por Dios, es decir, nuestra meditación y nuestro camino que nos lleva hacia Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de despierto desde un punto de vista más esotérico, se refiere a alcanzar o estar por encima de estos estados oníricos, consciente y subconsciente, es decir, estar en una eterna vigilia en Dios, es decir, conectar con Dios. A eso se refiere cuando decimos estamos despiertos. Ahora, en esta estrofa, dormir y permanecer despierto, se refiere a que los principiantes deben equilibrar las actividades mundanas y las divinas. ¿Sale? A eso se refiere prácticamente.
Ahora, las siguientes estrofas nos van a hablar de cómo lograr el dominio de sí mismo y el control de nuestra mente. Entonces esto es importante porque básicamente el yoga siempre te habla de dominar la mente. Y bueno, aquí en estas estrofas nos van a decir cómo podemos lograrlo y cómo podemos conseguirlo. Estrofa número 16, capítulo 6. Cuando el chitta, el sentimiento, se haya completo, subyugado y calladamente establecido en el ser, se dice que el yogi liberado así del apego a todo deseo está unido a Dios. Entonces, básicamente, y esto me encanta, ¿no? Es cuando nosotros estamos o cuando nuestro corazón esté establecido en Dios, es decir, cuando toda esta emoción que surge aquí, todo esto, esta parte del deseo, de la fuerza que tiene el corazón, está establecida en Dios. O también otra forma de expresarlo, está unido a la bienaventuranza, en forma automática se aparta de los placeres inferiores sensoriales. Es decir, cuando nosotros estamos amando por completo, entonces todo eso nos evita caer en la trampa de los deseos. ¿Vale? Estrofa número 19, capítulo 6. El símil de una llama que no oscila en lugar o resguardo del viento puede emplearse para hacer referencia así al yogi que ha conquistado el sentimiento chitta mediante la práctica de meditación en el ser. Y esta también está muy sencilla. Dice, cuando nosotros logramos esa concentración interna inalterable, entonces permitimos que esa luz divina dentro de nosotros revele la eterna gloria del Espíritu. Es como cuando nosotros tenemos una luz de una lámpara tratando de iluminar nuestro cuarto y hay mucho viento, las formas se ven deformes. Se ven sombras, se ven formas irregulares, pero cuando la llama de la vela está quieta, está apacible, está inalterable, entonces se revela con muchísima más claridad lo que existe en el cuarto. Bueno, pues de esa misma manera, cuando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser esté en armonía, se revelan cosas que nosotros no habíamos considerado y podemos ver el mundo de forma diferente. Ahora vamos a las siguientes estrofas, 20, 21, 22 y 23, porque son estrofas que están muy relacionadas unas a otras y tenemos que verlas juntos, ¿sale? Si me vas siguiendo por allá, está perfecto. De todas maneras, cualquier pregunta, déjala anotada ahí, con gusto la contestamos. Y lo importante es que vayas como absorbiendo también toda esta información. Estrofa número 20. El estado de perfecta tranquilidad del sentimiento chitta que se logra a través de la meditación yógica en la cual el yo, el ego, se percibe a sí mismo como el ser, el alma, y se haya satisfecho fijo en el ser. El estado en el que el inmensurable grosso que trasciende los sentidos llega a ser conocido por la inteligencia intuitiva que ha despertado y en el cual el yogi permanece entronizado para nunca más ser separado de él. El estado que, una vez descubierto, el yogi considera como el más valioso de todos los tesoros, pues establecido allí, él se torna inmune incluso a la más intensa aflicción. Ese estado se conoce como yoga, el estado excepto o exento del dolor. La práctica del yoga debe, por lo tanto, llevarse a cabo con determinación y con una actitud invulnerable al desaliento. Estos son del 20 al 23. Y sí, yo sé que a lo mejor ya esta parte de la rima, la forma en la que lo arma, ¿no? En la forma en la que se arma el Gita, no nos da tanta claridad, pero para eso estamos tratando de explicar cada una de las estrofas. Entonces, de la 20 a la 21, es decir, las primeras dos estrofas, se describen los estados de éxtasis primarios del yogi, que el yogi alcanza o que el practicante de cualquier forma espiritual alcanza. En las etapas más avanzadas de la práctica, las cuales conducen al samadhi más elevado que se hace referencia en la estrofa 23 como el estado exento de dolor. ¿Sale? Ahora, el estado inicial de éxtasis, ¿cuáles son estos estados? Bueno, el primero es el ego identificado con el cuerpo, conócela en su meditación, o mientras nosotros estamos meditando, ese ego conoce su verdadero ser, que es el alma. Es decir, comienza a disfrutar y quedar satisfecho o fijo en el gozo de esa naturaleza. Es decir, lo primero en el que nos damos cuenta es que somos más que este cuerpo. De ahí viene el segundo estado de perfecta tranquilidad del sentimiento. Entonces, la inteligencia recibe la intuición del alma, su poder de conocimiento.
Al descubrir el alma, empezamos a descubrir dentro de nosotros la dicha del omnipresente Dios. Es decir, nos damos cuenta que hay algo más allá, algo que podemos decirle divino o no en esa primera etapa, pero al mismo tiempo, cuando pasamos a la segunda etapa, nos damos cuenta que tenemos ciertas características que nosotros le damos a esa parte divina, es decir, empezamos a conocer a Dios. Y entonces viene esta tercera etapa del yogi donde puede experimentar ese estado de éxtasis durante toda la meditación. Es decir, estos primeros pedacitos que lograbas en las meditaciones se vuelve un estado completo desde que te sientas hasta que terminas tu meditación. Y entonces viene el cuarto estado que es donde esa conciencia, ese éxtasis que has alcanzado durante la meditación puede quedar de forma permanente, incluso saliendo de lo que llamamos el estado meditativo, que es estar sentado e inmóvil. Significa que podemos mantener esa dicha y ese éxtasis en cualquier actividad que nosotros realicemos. ¿Vale? Entonces está súper padre. Y entonces la estrofa número 23, el consejo que nos da esta estrofa es practicar la meditación de forma constante, con gran entusiasmo y perseverancia, de tal manera que tenemos que hacer que nuestra meditación de hoy sea más profunda que la de ayer y la de mañana aún más profunda que la de hoy. Y eso solo se consigue con la práctica. Ahora, estrofa 24, capítulo 6. Abandona sin excepción todo anhelo que surja de los sankalpas, forjar planes egoístas. Y concentrando la mente, controla por completo los órganos y facultades sensoriales y su contacto con los objetos de los sentidos. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que el practicante que tiene la precaución de eliminar todas las causas de perturbación externas e internas puede concentrar su interior con facilidad. Por eso es que sobre todo cuando somos principiantes nos piden que acomodemos el salón o acomodemos nuestro cuarto o acomodemos la habitación que vamos a utilizar para meditar de tal o cual manera. Es decir, estamos tratando de eliminar cualquier perturbación en el exterior, sonidos, personas, etc. Eso a su vez también empieza a denotarnos distracciones internas que poco a poco tenemos que eliminar. Y básicamente de eso habla esta estrofa número 24. Vamos con la 25. Con el discernimiento intuitivo saturado de paciencia, liberando la mente de todo pensamiento y manteniéndola absorta en el alma, el yogi alcanza en forma paulatina el estado de serenidad. Y esta también es muy sencilla. Nos dice que es posible que el principiante se frustre porque son pocas las ocasiones que recibe las percepciones gozosas. Es decir, empiezas y está muy padre por un tiempo, pero luego ya te duele la pierna, vienen un chorro de pensamientos a la mente y entonces es como una mezcla entre algo que disfrutas y algo que no disfrutas. Por eso muchos se quedan solo con la práctica de asanas. Por eso muchos se quedan solo con el canto de mantras y no entran realmente a la parte más importante que es la meditación. Ahora, el consejo en esta frase es seguir intentándolo con paciencia una y otra vez hasta alcanzar la meta. ¿Vale? Estrofa número 26. Toda vez que la voluble e inquieta mente se extravíe, cualquiera que sea la razón, debe el yogi retirarla de las distracciones y volverla a poner bajo el exclusivo control del ser. Y aquí es como una instrucción muy clara que damos los maestros cuando intentamos que nuestros estudiantes empiecen a meditar y es, si la mente se va y se distrae con el perro, con la estufa, con los niños, con la pareja, regrésala y tráela a la respiración. Y eso es lo que tienes que hacer. Incluso date cuenta qué tan básica pero qué tan importante es esta instrucción que el Gita incluso la marca de esa manera. Entonces, significa que no importa la razón, por muy razón justificable o no, cuando nosotros nos sentamos a meditar, debemos eliminar esos distractores. Y entonces, la inquietud mental durante la meditación provoca infelicidad. ¿Por qué? Porque no estamos consiguiendo un objetivo, que es entrar en esta dicha. La concentración interior en el alma entonces produce incesante gozo. Por eso, en los pequeños momentos en lo que lo logramos, nos sentimos tan satisfechos. 1. Esta parte material del ego, este sankalpa que siempre ponemos, que es nuestro gran objetivo, nos da cierto grado de felicidad.
pero el gozo viene realmente de la conexión que podemos hacer a través de la meditación con el alma, ¿vale? Estrofa número 27. El yogi que ha logrado aquietar la mente y controlar las pasiones por completo, liberándolas de toda impureza, y que es uno con el espíritu, en verdad ha alcanzado la bienaventuranza suprema. Y entonces aquí van en varios puntos. Uno, que el logro en el camino del yoga se logra a través de repetidos esfuerzos mentales por destruir la inquietud mental. Entonces no basta con 5 minutos, no basta con un solo día, tenemos que hacerlo de forma constante. Ahora, esta estrofa hace también referencia al yogi que se libera de las dualidades de bien y mal, manteniendo con firmeza la mente en el estado inactivo de éxtasis, es decir, quedarnos sentados sin movernos, sin actividad externa para alcanzar el éxtasis. Y habla también sobre las pasiones, habla de rayas, ¿no? De los gunas, rayas que son las respuestas emocionales a los estímulos sensoriales, es decir, rayas es esta pasión, esta actividad, es el gatillo que provoca la actividad. Claro, rayas puede ser bueno o malo, recordemos, en este mundo material, si existe lo bueno y lo malo, ¿de qué depende rayas de que sea bueno o malo? O que eso que influye o que estamos creando sea bueno o malo. Bueno, depende de cuál de los otros dos gunas predomine en esta actividad. Ya sea tamas, eso lo volvería en la polaridad negativa, y sattva volvería a rayas en la polaridad positiva. Ahora, en la estrofa número 28 del capítulo 6, nos dice así: el yogi libre de toda impureza y que consagra innecesariamente el ser a la actividad del yoga, la unión divina, logra con facilidad la bendición de fundirse de continuo en el espíritu. Y entonces, ¿qué significa esto? En esta estrofa habla del yogi que permanece libre disfrutando de la bienaventuranza incluso en un estado de actividad. ¿Qué significa esto? Que incluso si tú logras la meta no significa que te vas a quedar ahí sentado sin hacer nada el resto de tu vida. Significa que vas a tener la oportunidad de mantener eso bonito que te da la meditación, eso bonito que te da el yoga, esa conexión divina con Dios, y lo vas a poder hacer mientras haces de comer, mientras te bañas, mientras ayudas a las personas, mientras trabajas, mientras barres, mientras planchas, mientras haces lo que quieras. Vas a poder mantener esa conexión divina. Entonces eso es un aliciente y eso es algo que realmente nos da mucha esperanza y además nos ayuda a mantener esa actitud positiva para seguir trabajando. Ahora, con esto creo que es suficiente para el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy particularmente quiero contarte una idea. Vamos ya en el capítulo 6, todavía no lo terminamos, pero igual que el yoga, a veces empezamos con mucha actitud, empezamos con mucho entretenimiento, pero cuando no logramos ver un avance o cuando no nos percatamos de ese avance, entonces nos frustramos, lo dejamos. Y el día de hoy todo este programa es una invitación a que medites, 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 sin importar los distractores y todo lo demás. Nos dice qué es lo que va a suceder durante estos periodos, es decir, no siempre vamos a estar en este periodo de éxtasis conectados, sino que sobre todo al inicio va a haber como estos problemillas en los que la frustración puede aparecerse. ¿Sale? Entonces, esta historia quiero que la captes, que la entiendas, solo para darte esa motivación que a veces necesitamos, porque ahorita ya vamos bastante avanzados, pero lo que yo no quiero es que se detengan por decir, bueno, ya no me gusta, ya no me sirve, ya no le entiendo, ya me aburrí, ya es mucho tiempo. Al contrario, es poco tiempo el que llevamos, porque esto lo podríamos hacer diario, todos los días, estar leyendo una estrofa y tratar de entenderla y comprenderla a su profundidad. Y entonces, para no hacerte el cuento más largo, porque ya de por sí te voy a contar una historia, vamos a comenzar, ¿no? Y escucha atentamente. Dice, un hombre plantó una semilla, ¿no? En su jardín con el objeto de disfrutar de las flores que va a producir esta semilla. Cuidando de ella quitando la maleza, regando constantemente la tierra que la rodeaba, nació una robusta planta, o sea, creció. Pero durante años no apareció flor alguna. Entonces, esta persona pensó en destruir la pensó en destruir la planta, pero al final decidió que, y esto es lo importante, ¿no? Después de haber sembrado la semilla, cuidado por mucho tiempo, crece una planta y no da la flor que lo que él estaba esperando. Pero decide algo importante, que es a lo que yo te invito que decidas en cada vez que tú sientas como, este desaliento, y aquí estoy para ayudarte.
Dice así, la persona decide, mi obligación es cuidar la planta, producir las flores es asunto de Dios. Me ocuparé de cuidar la planta sin concentrarme en el hecho de que mis esfuerzos no culminen en la aparición de flores. Los años pasaron, se dio esta persona por satisfecho con cuidar la planta y se olvidó por completo de las flores. Una mañana soleada en la que soplaba suavemente la brisa, olió una fragancia extrañamente atractiva. Corrió hacia el jardín y quedó mudo de gozo. Frente a él se hallaba una preciosa flor. La aromática belleza había estado siempre presente en la planta, como un oculto potencial a la espera de momento apropiado para florecer. Lo cual fue posible gracias a su amorosa dedicación de la persona. ¿Y qué significa esto? Sí, empezamos meditando, sí, empezamos practicando yoga, porque tenemos un objetivo, incluso el más noble, que es unirnos a Dios, es un objetivo que nosotros planteamos, y ese objetivo puede causarnos frustración, puede causarnos estrés y puede causarnos depresión si no lo conseguimos. Entonces, no importa la razón por la cual hayas empezado estas pláticas, no importa la razón por la cual hayas empezado tu práctica personal, espiritual, lo importante es que no la detengas. Y olvídate del resultado, olvídate si realmente estás conectando con Dios o no. Hazlo, porque sabes que es un método que te conecta con Él. Hazlo porque sabes que es algo que Dios nos ha pedido en todas las religiones, en todos los ámbitos espirituales, en todos los ámbitos místicos. Una constante que nos dicen es que Dios está deseoso de tenernos entre sus brazos, ¿no? Y por ahí podemos debatir, experimentar, discutir, hacer programas enteros de si nos volvió difícil el camino, si nos dio un atajo, si no nos dio un atajo, si es cruel, si no es cruel, si hay bien, si no hay bien, si hay mal, si no hay mal. Y entonces podemos discutir sobre muchas cosas. Lo que es innegable es que en todas las disciplinas, de una u otra manera, nos dicen que Dios está ahí, dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos y qué es lo que Él más desea. Y en todas las disciplinas espirituales, en todas las disciplinas místicas, también nos dicen que nosotros tenemos el libre albedrío, es decir, la decisión de hacerlo o no hacerlo. Dios nos dice, hazlo porque yo te quiero junto a mí. Es como cuando los papás por allá nos dicen, tú tomas ya eres mayor de edad, tú tomas tus decisiones, pero las puertas de mi casa están abiertas y mi deseo es tenerte aún junto conmigo, y de todas maneras nosotros agarramos la maleta y nos vamos a vivir el mundo, y en algún punto de nuestra edad regresamos añorando, queriendo y entendiendo las razones por las cuales pasó lo que pasó. Entonces, de esa misma manera, nosotros tomamos nuestra maleta y andamos por esta vida transitando cuando Dios nos dice, bueno, la forma de llegar a mí es pensar en mí, ¿no? Y de esa manera ya estás en mí, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De dejar un poquito al lado incluso ese gran objetivo que es unirnos con Dios y permitir, ¿no? Al universo, a la energía, a tu práctica personal, que sea el momento justo, porque ese momento justo va a ser la etapa en donde hayas satisfecho todos esos deseos materiales, ¿no? Todos esos deseos por los cuales decidiste alejarte del camino y vivir esta experiencia material, una vez que se haya satisfecho eso, una vez que se haya pagado el karma, y una vez que hayas cumplido con todos los requisitos, eso va a suceder de forma espontánea. Entonces no te preocupes por todo lo demás. Ocúpate. ¿En qué? Mantén, ¿no? Tu vida material andando a través de las buenas acciones. Mantén tu vida espiritual andando a través de las cosas prescritas por Dios, que es nuestra práctica espiritual. Y entonces de esa manera vas a lograr conectar y vas a lograr hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo más en cuanto a la vida material se refiere, pero también en cuanto a tu avance espiritual. Porque si no, sigues siendo este ego querer alcanzar algo, ¿no? Y sigues atrapado en este mismo enredo. Entonces la invitación hoy a través de esta historia es, haz lo que tengas que hacer. Llegaste a este mundo para ser un ama de casa, para ser un empresario exitoso, para ser un gran maestro de yoga.
etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer muchas cosas. Entonces, mantén esa parte material que te mantiene aquí ocupado y honrando, ¿no? El que Dios te haya puesto en este lugar o que tú hayas decidido estar en ese lugar, honra esa parte, accionando la parte material, pero también honra tu naturaleza divina, trabajando con toda esa energía que existe dentro de ti, con toda esa luz divina que habita en ti, expresándola a su máxima expresión. Eso es lo que yo te quería decir el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Te voy a pedir que juntes las manos al centro del corazón y simplemente vamos a terminar diciendo Om Shanti 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 Hi. Lo vamos a cantar solo una vez. Canta conmigo. Inhala. Om Shanti Shanti Shanti. Lleva la barbilla hacia el pecho, abre los ojos, me despido, yo soy Ram. Muchísimas gracias por estar en estas transmisiones del Gita. Es un placer estar aquí contigo, espero te sirva y cada vez que sientas una piedrita en el camino, algo que te haga sentir que debes de tener ese proceso, no te preocupes, no te preocupes, de verdad. Hay muchas personas a tu alrededor que van a estar ahí para apoyarte, para darte y brindarte lo que necesitas para eso. Solo ve hacia arriba, pídele a Dios y se te va a dar lo que necesites en el momento en el que lo necesites. Eso sí es importante, no es lo que deseas, es lo que necesitas. Cuando pedimos a la divinidad, nos da lo que necesitamos. Agradezco hoy porque todos ustedes que están viendo este video, pues están conmigo de una u otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo necesito y porque creo que Dios así lo permite. Entonces, muchísimas gracias y namaste.